Damos lectura a Marcos capítulo 12, verso 1 al 12. Dice de la siguiente manera: Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. Amén. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir y cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Amén. ¿Alguien recuerda de qué estuvimos hablando la semana pasada? La purificación del templo, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien recuerda algo más? Ok, ¿qué dice? Casa de oración para todas las naciones. Recordemos una vez más este tema tan importante, porque Casa de Oración para Todas las Naciones tiene un mensaje de misiones. Casa de Oración para Todas las Naciones es no nada más una casa de oración. En otras palabras, esta iglesia no es nada más para que nosotros vengamos a orar, sino para que muchas personas vengan y se encuentren con Dios.
Y es lo mismo, esa era la labor que tenía que cumplir el templo que se había construido en Jerusalén. Entonces, pero ellos perdieron el rumbo, ellos perdieron la visión, y entonces de una manera elitista ellos se separaron del resto. Éramos nosotros el pueblo escogido y el resto. Y bueno, lo vimos, estuvo un poco complicado cómo sucedieron las cosas, pero finalmente cuando fue Jesús, acuérdense ustedes, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, etcétera, etcétera, Él dijo: ustedes han convertido este lugar en una cueva de ladrones. Pero nosotros podemos ver cómo es que Dios dijo que esa sería casa de oración a través de Salomón. El título del mensaje de hoy es el núcleo de la Biblia. El núcleo de la Biblia, y está basado en la lectura que dimos hace un momento en Marcos capítulo 12, verso 1 al 12. Hoy veremos en este pasaje algo muy importante, que es la parábola de los labradores, o la parábola de los labradores malvados. En alguna Biblia así lo menciona. Y a través de esta parábola, déjenme les digo algo muy importante. Jesús resume los 66 libros de la Biblia. En esta parábola Jesús resume toda la Biblia. Así que tenemos que prestar mucha atención a esta palabra, porque es muy importante para ti y para mí. Es un punto central para nuestras vidas. Para nuestras vidas. La humanidad, que fue formada de una manera única, creada a imagen y semejanza de Dios, estos se separaron de Dios debido a ¿qué? Al pecado. Debido al pecado. Ya sabemos que fue Satanás quien engañó al hombre y lo hizo pecar, y al pecar quedó separado de Dios. Ahora, pero en este mensaje veremos el proceso de la obra de salvación, o la historia también mencionada como la historia de redención. La respuesta del amor apasionado y al mismo tiempo la paciencia de Dios para la salvación de la humanidad. Recuerde que no fue el hombre quien buscó a Dios, sino Dios estuvo constantemente ofreciendo un camino, ofreciendo ese remedio para que el hombre pudiera acercarse, y mostrando desde el principio que vendría Jesucristo, que vendría el Mesías para salvar al hombre, salvar a la humanidad. Así que el camino hacia la salvación, dado a través del sacrificio de Jesucristo y el estado de destrucción de la humanidad, que a pesar del amor de Dios, escúchame bien, aún hasta el día de hoy continúa hacia la destrucción. Hasta el día de hoy. La razón la vamos a ver. Un teólogo describió la Biblia de la siguiente manera: la palabra de Dios nos espera dentro de las Escrituras. Alguien tome su Biblia y levántela aquí arriba. La palabra de Dios está allí adentro, esperando por ti, esperando a revelarte el consejo de Dios para tu vida. ¿Qué significa esto? Significa que, a diferencia de los tiempos antiguos, en donde Dios hablaba a los hombres con mensajes especiales, mensajes separados, Dios habló a Abraham de una manera, Dios habló a Noé de otra manera, Dios habló a David, Dios habló, etcétera, a cada uno de sus profetas y a su pueblo mismo, Dios hablaba de una manera con distintos mensajes. Ahora Dios mismo ha registrado toda la palabra que quiere decir a tu vida y a mi vida dentro de la Biblia. Dentro de la Biblia. Así que el único mensaje que tú necesitas para poder vivir correctamente tu vida está dentro de las Escrituras.
No necesitamos ningún otro pasaje, no necesitamos ningún otro consejo, no necesitamos ningún otro libro, no necesitamos absolutamente nada más. Ciertamente alrededor del mundo hay personas muy inteligentes y hay personas sabias también que han sabido manejar su vida de una o de otra manera y les ha ido bien. Pero la mejor manera en cómo tú puedes dirigir tu vida es a través del consejo, del único consejo que Dios te da en su palabra, en la Biblia. Y este está esperando por ti dentro de la Biblia. Por lo tanto, vivir una vida centrada en la Biblia es a la vez justo y absoluto. ¿Escuchamos esto? Vivir una vida centrada en las Escrituras es justo, pero también es absoluto. Absoluto. Dado que Dios da toda la palabra necesaria para nuestras vidas a través de la Biblia, no, diga conmigo, yo no necesito ninguna otra fuente. Solo necesito el mensaje que Dios tiene para mí en las Escrituras. La comprensión del mensaje central de las Escrituras, como sugiere el título del sermón de hoy. ¿Cuál es el título? El núcleo de la Biblia determinará y determina la vida de nuestro camino de fe. En otras palabras, si no entendemos el núcleo del mensaje o el mensaje núcleo de la Biblia, no podremos vivir nuestro camino de fe de manera correcta. La razón por la cual Israel experimentó la esclavitud, el cautiverio, la colonización, el vagabundeo, fue porque perdieron el mensaje central de la Biblia. Ustedes recordarán, hace 8 días estuvimos hablando precisamente de esto. Ellos perdieron el rumbo y entonces se enfocaron solamente en ellos de una manera egoísta, una manera elitista, y despreciaron a todos los demás, de tal manera en que aquel pueblo que tenía el templo, el cual había sido creado y había sido ordenado para que los demás pueblos vieran el nombre poderoso de Dios, vieran a Dios y pudieran acercarse a Él, ellos mismos ya no tenían la oportunidad de venir a orar y a encontrarse con Dios. La reforma se produjo porque la iglesia medieval perdió este núcleo. Si la iglesia no hubiese perdido el núcleo, la reforma no se hubiera dado, porque no se hubiera necesitado. Ellos hubieran permanecido en el núcleo de la palabra, pero la reforma se dio porque la iglesia perdió el rumbo, perdió el núcleo, y se empezaron a enfocar en ellos mismos, creando de lo que Dios había dado al hombre, creando una religión para sí mismos. ¿Cuál es el núcleo? Sola Escritura. Diga conmigo, sola Escritura. ¿Qué significa esto? Significa que la Biblia es nuestra única fuente. Nuestra única fuente. No existe nada más. Ad fontes, que significa de hecho volver a la fuente. Volver a la fuente. En resumen, significa agarrar y aferrarse a lo que la Biblia realmente dice, no a lo que nosotros queremos interpretar o lo que nosotros queremos, el mensaje que yo quiero dar, y utilizo la Biblia para dar mi mensaje. No es así, sino es más bien el mensaje que realmente la Biblia quiere darnos, o Dios quiere darnos a través de la Biblia. Incluso hoy en día hay muchas personas que asisten a la iglesia, pero llevan una vida religiosa sin entender el mensaje central de la Biblia. Predican a la gente en el púlpito desde sus propias emociones, hablan de sus propios criterios, desde sus propias normas, desde sus pensamientos, pero sin el trasfondo de la palabra de Dios. Hablan prácticamente como quieren, y eso es estar errado, eso es cerrar las Escrituras. Si es así, escuchen bien esto que voy a decir. Si esto es así, entonces esto es aún más grave. Esto es aún más grave que entre los no creyentes. Tener esto desvirtuado y pensar que estamos bien
es aún más grave que no tenerlo. ¿Me doy a entender? Porque hablar de las Escrituras, desde mi perspectiva, distorsionará por completo el mensaje central de las Escrituras. Muy bien. Esperemos que nos deje la lluvia, que no vuelva a llover fuerte. Les decía que tengo la esperanza de que a través del mensaje de hoy podamos comprender el mensaje central de la Biblia y convertirnos en las figuras principales para el movimiento de inicio 500-2025. ¿Se acuerdan? Movimiento de inicio 500-2025 que expande el sitio de la tienda. ¿Se acuerdan? Expande el sitio de tu tienda. Así que vamos al punto número uno. Punto número uno. Cumplimiento de la historia redentora. Cumplimiento de la historia redentora. El pasaje de hoy es uno de los argumentos de Jesús que discutió el martes después de entrar a Jerusalén. Jesús entró en Jerusalén para ser crucificado. Recuerde usted que iba a cumplir su misión de redención. Y lo primero que hizo fue limpiar el templo. ¿Se acuerdan de la gran lección que les dio a sus discípulos con este acto de la limpieza del templo? Que se habían corrompido y se había convertido en una cueva de ladrones, una guarida de ladrones. En ese momento el templo estaba siendo utilizado como un mercado que alquilaban los religiosos, los sacerdotes, la gente que estaba en el cargo. Era una situación en la que solo estaban llenando sus propios bolsillos con el pretexto de hacer sacrificios a Dios. Dado que los bolsillos de los líderes judíos, incluidos los sumos sacerdotes, que habían acumulado una enorme riqueza, había sido cortada por esta situación, trataron de matar a Jesús buscando fallas en él. Pregunta, ¿encontraron alguna falla en Jesús? No, nunca. Cuando Jesús entró en Jerusalén después de la limpieza del templo, le preguntaron a Jesús qué tipo de autoridad tenía para limpiar el templo, y Jesús respondió con una parábola. La parábola transmite a un hombre que hizo un viñedo con todo lo que había en él y se lo alquiló a unos labradores, porque él tenía que ir a tierras lejanas, a otro lugar. Después de un tiempo, el propietario envió un sirviente, lo maltrataron y lo envió precisamente para cobrar un poco a manera de que fuera con las frutas, con la producción. Ni siquiera estaba cobrando con dinero, estaba cobrando con el fruto. Pero el problema es que estos inquilinos, estos labradores, en vez de dar la fruta, maltrataron a este siervo y lo enviaron sin nada. Y eso fue no nada más una sola ocasión, sino fue varias veces. Incluso a uno lo mataron, o no sé si fueron más o fueron cuántos, pero las respuestas de los inquilinos empeoraron cada vez más, matando a un sirviente y a otro. Según el pasaje, el propietario envió a muchos sirvientes, no nada más a uno o a dos, sino envió a muchos. Ahora, escuchen bien esto. La idea era mostrar la paciencia de este dueño de la viña que tenía para con los labradores, para ver si en algún momento cambiaban de idea. Pero la pregunta es, ¿cambiaron? No, en absoluto, no cambiaron. Así que por último, el propietario envió a su propio hijo, porque pensó que podrían cambiar si enviaba a su amado hijo. Sin embargo, estos malvados inquilinos, por otro lado, pensaron lo contrario que el propietario. El hijo enviado por el propietario es un heredero, por lo que pensaron que si lo mataban, ellos iban a quedar con la propiedad, con el viñedo. Así que lo mataron, lo hicieron.
Jesús cuenta esta parábola y dice algo, pregunta algo en ella, algo muy importante. ¿Qué hará en esta situación el propietario cuando regrese a su viña? ¿Qué es lo que hará? ¿Acaso no destruirá a los labradores malvados y dará su viña a alguien que sí la trabaje bien y que sea agradecido? Porque en realidad eso es lo que dice que hará. El dueño del viñedo simboliza a Dios, los labradores malvados representan a los maestros judíos, los siervos son profetas y el hijo del dueño es Jesús. Nuevamente, el dueño del viñedo simboliza a Dios. Los labradores malvados representan a los maestros judíos. Los siervos son profetas y el hijo del dueño es Jesús. Con estas metáforas, Jesús muestra la historia de los humanos y cómo cayeron en los problemas de Génesis 3. ¿Usted recuerda lo que dice Génesis 3? Entonces el diablo vino y le preguntó y dijo: ¿es cierto que no puedes comer todos los árboles que hay en el huerto? Ella contestó: sí podemos comer todos los árboles excepto del árbol que está en medio del huerto. Es más, ni siquiera lo podemos tocar, porque el día que comamos, moriremos. Y entonces él los engañó, y cuando los engañó, ellos comieron del fruto y quedaron separados de Dios. Y este es el gran problema de Génesis 3. El gran problema. Después de que Dios creó todo el mundo, Él creó a los seres humanos por último, siendo nosotros las únicas creaciones hechas a su propia imagen. Nosotros los seres humanos, creados como únicos a su imagen. También nos dio el privilegio de gobernar y conquistar todo lo que había creado en la tierra. Eso, por supuesto que habla del mucho amor que nos tiene. Por supuesto. La humanidad, sin embargo, traicionó este gran amor de Dios y cayó en el engaño de Satanás, de que podíamos llegar a ser como Dios, y desobedecimos su palabra. Como resultado, los humanos no tuvieron otra opción que sufrir los problemas espirituales, mentales, físicos y en última instancia seguir el camino de destrucción. Esto es importante que nosotros lo podamos entender y que lo podamos grabar, porque es esencial para predicar el Evangelio, para compartir el Evangelio. De hecho, es el Evangelio. Para estar libre de tales circunstancias, Dios eligió una nación para abrir el camino de la salvación a través de esta nación. ¿Quién es esta nación? Israel, el pueblo de Israel. Sin embargo, los israelitas no pudieron darse cuenta de la voluntad y el plan de Dios e ignoraron las palabras de los profetas enviados por Dios. Los persiguieron y al final incluso mataron al Hijo de Dios, a Jesucristo. La metáfora transmitía que Dios finalmente juzgaría a los judíos corruptos y llevaría la bendición de los judíos a los gentiles. Incluso hoy en día los judíos, absortos en la creencia de ser el pueblo elegido, parecen haberse salido de la obra de salvación de Dios. Sin embargo, hay esperanza, ya que entre estos judíos existen también los judíos mesiánicos. ¿Quiénes son los judíos mesiánicos? Los que creen en Jesús. Los que creen en Jesús. Estos aceptan a Jesucristo. Su número sigue creciendo, gracias a Dios. Su número sigue creciendo. A pesar de la severa persecución, estos judíos mesiánicos están difundiendo el Evangelio de la cruz de Jesucristo en Israel. El Evangelio de la salvación que testificamos nunca dejará de ser proclamado hasta que se extienda a todas las naciones. Y esto es para nosotros. No debemos parar nunca. Nunca debemos parar de dejar de transmitir. No debemos parar de transmitir, el Evangelio hasta que sea transmitido en todos los lugares del mundo, hasta los rincones más alejados del planeta. ¿Sabes por qué? La respuesta está en Mateo 24:14. Busque por favor Mateo 24:14. Mateo 24:14. Dígame cuando lo tenga.
Como dice alguien que de aquí, de estos que tengo aquí enfrente, que lo lea fuerte, creo que también está aquí. Como dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. y será predicado este evangelio del reino, ¿a dónde? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Eso quiere decir que si no predicamos este evangelio en todo el mundo, ¿qué crees que va a pasar? Pues que no vendrá Jesucristo todavía por nosotros. ¿Sabes por qué? Por su paciencia. Por su paciencia. Lo importante es que estemos acostumbrados a cumplir esta historia redentora, que nosotros estemos acostumbrados. Acuérdense, unos mensajes atrás les hablaba y les mencionaba que predicar el evangelio, anunciar el evangelio, no es opcional. Ahora, tampoco es obligatorio. Y usted se preguntará, entonces, ¿qué es? Si no es opcional y no es obligatorio, entonces, ¿qué es? La respuesta es esencial. Debe ser parte de tu esencia, de ti. ¿Me doy a entender? Debe ser parte de ti. Entonces, debemos estar acostumbrados a predicar el evangelio para ser parte y que se cumpla la historia redentora para todo el mundo. Juan 3:16 dice que Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree. En el verso 17 dice: Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero en esto tú y yo tenemos un papel. Y el papel que nosotros debemos cumplir es predicar el evangelio. Alguien puede preguntar, ¿cómo lo puedo predicar? Hermano amado, hay muchas formas de predicar el evangelio. Hay quienes van al centro, como las personas que están yendo, los miembros de la iglesia que están yendo cada sábado a predicar el evangelio persona a persona, etcétera. Pero también puedes hacer folletos o volantes con el evangelio y repartir. También puedes hacerlo en tus redes sociales. También puedes grabar audios y enviarlos indiscriminadamente a todo el mundo, todos tus contactos en WhatsApp, en Facebook, etcétera, etcétera. Lo puedes hacer de mil y un formas. Pastor Eduardo, precisamente la semana pasada, empezó a transmitir mensajes, el mensaje del evangelio a través de Facebook, y algunos de ustedes han estado compartiendo en sus redes sociales. Hágalo de las mil y un maneras, pero hágalo. Acostumbrémonos a compartir el evangelio. ¿Me doy a entender? Ahora, Dios ha abierto el camino a través del movimiento Inicio 500-2025 para expandir el sitio de nuestra tienda. Y cuando se expande el sitio de nuestra tienda, se está expandiendo también el sitio de mi tienda personalmente, de mi tienda, que involucra oración, búsqueda de Dios, que involucra mi conocimiento de lo que es el mensaje central de las Escrituras, involucra mi comunión y mi unidad con el cuerpo de Cristo, y todo lo que es mi tienda, todo el sitio de mi tienda también se expande. ¿Me doy a entender? Eso tiene que ver. Punto número 2. La única esperanza. En el verso 9 dice: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Los labradores malvados incluso urdieron un plan para matar al hijo del propietario. Así es como perdieron la última oportunidad de paciencia y el último momento de arrepentimiento que Dios ofreció para satisfacer su propia codicia. Entonces, estas personas, en vez de tomar la oportunidad de arrepentirse, ellos prefirieron satisfacer su propia codicia, ellos mismos. El propietario, que hasta ahora había mostrado un grado incomprensible de paciencia y tolerancia, los destruyó y restauró el orden del viñedo, dando el viñedo a otros. Debes recordar que hay un punto en el horario de la paciencia que cambia al horario del juicio.
No es que Dios no sea paciente, pero tiene un horario, tiene un principio y un fin, y lo acabamos de leer en Mateo capítulo 24, verso 14. Cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces se terminará el tiempo de la paciencia y vendrá el tiempo del juicio. A través de esta parábola, Jesús muestra que el candelero del Evangelio se está moviendo del Israel físico al Israel espiritual. Si no te das cuenta del Evangelio, en el camino de la fe, los problemas están destinados a venir hacia ti. Por eso es que debemos darnos cuenta del mensaje central de las Escrituras y vivir por ese mensaje central. Cuando nosotros vivimos y enfocamos toda nuestra atención y nuestra vida en el mensaje central de las Escrituras, entonces las respuestas a la oración y las bendiciones de parte de Dios llegan a nuestra vida de forma natural. De forma natural. Ni siquiera forzado, ni siquiera tenemos que andar rogando y pidiendo, porque todo eso ya está planeado. En Efesios capítulo 2, verso 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Escuchen bien esto, porque la clave está en lo siguiente: las cuales Dios creó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya trazó un camino para ti, para tu vida. Dios ya lo trazó. Lo único que necesitas es preguntarle: Señor, ¿cuál es el camino que tú tienes destinado para mí? Yo quiero andar ese camino. ¿Me doy a entender? Eso es importante, muy importante. En el versículo 12 vemos que los sacerdotes supremos y los escribas y los ancianos se dieron cuenta de la parábola de Jesús y se dieron cuenta que estaba dirigida hacia ellos. Pero en lugar de arrepentirse, sus corazones se volvieron aún todavía más duros. Dice la palabra de Dios que ellos procuraban matar a Jesús. El evangelista Moody, ¿algunos han leído Moody? ¿Sí? Ok. Dijo lo siguiente: el mundo siempre sirve la poción de la muerte en la brillante copa del placer. El disfrutar el pecado, escúchenme bien, el disfrutar el pecado es temporal, pero el castigo de los malvados no perdonados es eterno. Es eterno. Elegir renunciar a la eternidad, escuchen muy bien esto, elegir renunciar a la eternidad por un momento de satisfacción física es la decisión más tonta que uno puede tomar. Algunos dicen: oye, ¿qué tanto es tantito? ¿Verdad? Jesús terminó el ejemplo de los labradores malvados y concluyó con las palabras del Salmo 118, 22 al 23. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús ha revelado que hay un camino hacia la restauración para nosotros, porque Jesús fue abandonado como piedras desechadas por los arquitectos y crucificado por los israelitas corruptos, pero no terminó allí. Se dijo que la piedra abandonada del arquitecto se convirtió en la piedra angular. Esta profecía se cumple perfectamente con la resurrección de Jesucristo. Fue desechado, pero Él se convirtió en la base para nuestra salvación, en donde nosotros fundamos nuestra vida. Jesús mismo dijo: aquel que oye mis palabras y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca. Una piedra angular es una piedra que conecta las paredes de un edificio, y todos los ladrillos comienzan desde la piedra angular. Hace hincapié en el hecho de que Jesús, que resucitó, es el punto de partida y la base de nuestras vidas. Si no hay una piedra angular, no puede haber una casa. Del mismo modo, recordamos que la vida sin Jesucristo no significa absolutamente nada. Escúcheme bien esto,
Porque es muy importante que de veras lo podamos tener esto en nuestra mente y que podamos atesorarlo en nuestro corazón. Si nosotros hacemos caso omiso de esto, lo único que nos esperaría es un terrible final. Es un terrible final. La vida sin Jesucristo no significa nada. ¿Se entiende? La vida sin Jesucristo no significa nada. Por eso es que en esta iglesia y en muchas otras tenemos una frase y es solo Cristo. ¿Por qué vives? Solo Cristo. ¿Por qué predicas? Solo Cristo. ¿Por qué intentas? Solo Cristo. Cristo debe convertirse el todo en nuestras vidas. Cristo debe ser el todo en nuestras vidas. Lo que vivo, lo que hablo, lo que como, lo que soy. Todo, absolutamente todo, debe ser solamente Cristo. Solamente Él. ¿Por qué? Porque solo Jesucristo es la única esperanza de toda la vida. Algunos pretenden disfrutar su vida aquí en esta tierra. Algunos pretenden disfrutar su vida en esta tierra e ignorar su vida después de esta tierra. Pobres y miserables quienes piensen así. Y no es que nosotros los desechemos o pensemos mal o los critiquemos, sino más bien que nos conmiseramos de ellos. Ahora, por compasión, porque ellos están en la misma situación que tú y yo estábamos, por compasión debemos predicar el Evangelio, debemos compartir el Evangelio. El reverendo George Whitefield, que influyó en gran medida en el gran despertar de Estados Unidos en el siglo XVIII, proclamó lo siguiente: si hemos hecho de Cristo nuestro líder, no hay nada por qué desesperarse. Si hemos hecho de Cristo nuestro líder, no hay absolutamente nada por qué desesperarse. Y eso es precisamente lo que Jesucristo estaba tratando de enseñarle a sus discípulos cuando estaban en medio de la tormenta en aquella barca. ¿Se acuerdan? Empezaron a navegar y a mitad del mar se vino una gran tormenta y las olas eran tan altas que anegaban la barquita. Y entonces ellos, todos temerosos, despertaron a Jesús y le dijeron: Señor, nos morimos, nos vamos a morir, nos vamos a ahogar, nos vamos a morir. Entonces Jesús se levantó, reprendió al viento, al mar, se hizo grande bonanza y les dijo: hombres de poca fe, ¿no se dan cuenta que yo voy aquí con ustedes? El creador de todas las cosas va aquí con ustedes. Así que de nuevo les digo esta frase: si hemos hecho de Cristo nuestro líder, no hay nada por qué desesperarse. ¿Qué significa esto? Significa que si estamos en Cristo Jesús, trascenderemos el entorno, las dificultades, los problemas, los eventos que tenemos adelante. Tú puedes decir conmigo: si Cristo está conmigo, no tengo nada de qué temer, porque mi vida está segura. Es por eso que espero que miren a Jesucristo, la única esperanza, y tengan la evidencia para ser las principales figuras, ustedes, las principales figuras del cumplimiento de la historia redentora de Dios. Jesús vino y ya hizo su tarea, ahora nos toca a nosotros. Jesús ya vino y pagó el precio, ahora nos toca a nosotros. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Cumplir la gran comisión: ir, predicar el Evangelio y hacer discípulos. Ir, predicar el Evangelio y hacer discípulos. Eso es lo que nos toca a nosotros. Conclusión.
Ahora nuestra sociedad, actualmente nuestra sociedad, está en una grave crisis espiritual. Nuestro México está en una grave crisis espiritual. Los problemas de identidad de género y las leyes que se están aprobando a su favor para la aprobación del matrimonio homosexual, el adoctrinamiento homosexual en el sector educación, el feminismo y sus consecuencias, la cultura de vulgaridad en los medios de comunicación como algo normal. Ustedes pueden ver en la televisión, es completamente un contenido vulgar. Antes, yo me acuerdo que hace años existían los soniditos esos que cuando alguien decía una mala palabra se decía pip, ¿cierto o no? Y obviamente cuando escuchábamos un pip, quería decir que alguien había dicho una mala palabra. Hoy en día se dicen, pero como si no pasara absolutamente nada. Es una cultura de vulgaridad que se está promoviendo en todos los medios de comunicación. Se está normalizando el contenido sexual en los medios, ¿cierto o no? Se está normalizando. Hoy en día es muy normal que en la televisión, en los canales abiertos, veas chicas y chicos en bikini y medios desvestidos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no era normal hace tiempo, hace un tiempo atrás. Me encanta la anécdota que alguna vez me contó mi esposa acerca de un familiar de su familia, válgase la redundancia, que fue a la casa de mis suegros para cuidar a mis cuñados y a mi esposa y a los demás que estaban viviendo ahí. Una señora ya grande, que había pasado toda su vida allá en el rancho, en el campo, sin el contacto de los medios de comunicación, ¿no? Y entonces encendía la televisión, de repente salió algún comercial, me imagino, algún comercial de aquellos de aquel entonces, de la Modelo Superior, ¿se acuerdan? De la cerveza Modelo Superior, en donde salía una chica con bikini, un bikini, no sé, y su reacción fue la correcta, según el estándar moral de Dios. Su reacción fue la correcta. Mira esta desvergonzada, ¿cómo se atreve a salir así? ¿Me doy a entender? Pero hoy en día es tan normal que no causa absolutamente nada ir a la playa y ver a una mujer en serio casi desnuda. Es una vergüenza, o debería ser una vergüenza, pero es algo normal. ¿Me doy a entender? Esto es parte de la normalización del contenido sexual en todos los medios y un largo etcétera que podemos observar. Las actividades, este tipo de actividades, hacen alusión a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, donde dice que todo el propósito de los pensamientos del hombre, del ser humano, era de continuo solamente el mal. Solamente el mal. En pocas palabras, estos eventos rompen con el principio, bueno en gran manera, de la creación y destruyen la base familiar que Dios instituyó. Esto está sucediendo en serio en nuestro amado México y en todo el mundo. Esto está sucediendo. Y sabe, tú y yo no debemos acostumbrarnos a ello. Tú y yo no. Tú y yo no. Tú y yo debemos mantener nuestra mente limpia y debemos mantener nuestra mente en el mensaje central de las Escrituras. ¿Cuál es el mensaje central de las Escrituras? Cristo. Cristo. A todo esto debemos sumarle la livianidad con la que muchos cristianos de silla viven, asumiendo que son salvos aún sin mostrar fruto de su salvación y por ende no muestran misericordia por aquellos que aún no conocen el Evangelio de Jesucristo.
No seamos cristianos de silla. Voltea con el que tienes al lado y dile, no seas un cristiano de silla. Ahora dile, sé un discípulo de Cristo. Amén. Ahora escuche por qué. ¿Por qué? Y no hablemos esto con livianidad. Le voy a decir por qué. Porque la torre que Satanás está construyendo es cada vez más fuerte en el mundo. La torre que Satanás está construyendo es cada vez más fuerte en el mundo. Por eso es que el Evangelio es la única manera de quebrantar el campo de la cultura de obscuridad de Génesis 3, Génesis 6 y Génesis 11. Por lo tanto, confesemos cada mañana y durante todo el día el solo 3. ¿Se acuerdan? Solo Cristo, solo el reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo. Nosotros debemos estar basados solamente en ello. Solo Cristo, solo el reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo. Como nuestro acto de fe única en Jesucristo. Este es el núcleo de la Biblia. Este es el núcleo de la Biblia sobre el cual nosotros vamos a edificar o será edificada nuestra vida y en ninguna otra cosa. Solo nuestra vida. Bendigo a todos los creyentes de la Iglesia Conexión en el nombre del Señor para que destruyan la torre de Satanás con el Evangelio de Jesucristo, que es la única esperanza de nuestras vidas, y sean los discípulos absolutos de Cristo que amplían el lugar de su tienda en el campo. Póngase de pie y vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, que esta, Señor, de verdad haya hecho el efecto necesario en nuestras vidas, que todos en esta iglesia seamos personas espirituales y que a través del culto podamos escuchar la voz tuya, la voz del Dios Creador, sobrepasando nuestros propios problemas y pensamientos, y a través de solo Cristo, solo el reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo podamos vivir como discípulos absolutos de Cristo, llevando el Evangelio a todas partes, Señor, empezando por nuestra casa, nuestros vecinos, nuestros conocidos, nuestra ciudad, y al mismo tiempo, Señor, en cualquier otra parte donde estemos, en todo el mundo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender nuestra posición como hijos tuyos. Oramos a ti en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén y amén.